Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 28 de junio del 2023. Prácticamente ya faltan 2 días para que se dé por culminado estos 6 primeros meses del año 2023. Realmente pasan muy rápido, ¿no? Pero también damos gracias a Dios porque por más rápido que pasen los días siempre tenemos tiempo pues para meditar, un tiempo para reflexionar, un tiempo para aprender, un tiempo para leer las Escrituras, ¿no? Leer las Escrituras, porque las Escrituras siempre nos invitan pues a tener presente la obra de Jesucristo. Las Escrituras pues también resaltan en nosotros, ¿no?, cómo realmente somos. Las Escrituras nos muestran cómo es Dios, nos muestra también y nos lleva a Jesucristo, a que podamos entender la obra de Cristo. Y realmente pues damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a continuar hoy, miércoles 28 de junio, pues con la continuación del libro de Nehemías. Ya estamos en el capítulo 7. Este capítulo 7 es bastante extenso, tiene 73 versículos. Hicimos un pequeño resumen la semana pasada sobre lo que encierran estos 73 versículos, que hoy los vamos a repetir, pero el propósito es avanzar y escudriñar y recoger las enseñanzas o los principios que están allí, ¿no? Principios que todo líder debe tomar en cuenta, y justamente de eso trata pues este capítulo 7. Vamos a hablar, porque es la continuación del mensaje de la semana pasada. Puesto que la semana pasada vimos 3 principios, hoy vamos a ver otros 3 más. Así que vamos a recordar un poquito de qué trata estos 73 versículos del capítulo 7. Pues allí se indica que ya habían terminado el muro, y Nehemías pues nombró a porteros, cantores y levitas. Adicionalmente nombró pues a 2 gobernantes sobre Jerusalén, ¿no? Y adicionalmente en este pasaje pues resalta de que Nehemías empadronó pues a nobles, oficiales y pueblo según su genealogía. Los primeros que habían retornado a Jerusalén fueron los que habían sido llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, y la información que se obtiene ahí es utilizada pues por Nehemías. Vamos a entender un poquito la historia, ¿no?, para poder entender este capítulo 7 o estos 73 versículos. Vamos a repetir un poquito lo que conversamos la semana pasada, en donde dijimos pues que Nehemías tuvo que informar de algunas medidas pues que deberían tomarse para defender la ciudad. Todo parece indicar, ¿no?, que el personal del templo fue asignado a las puertas de la ciudad porque faltaban pues guardias seculares. Pero también enviaron pues al personal del templo para que se encarguen de la seguridad de los muros, ¿no?, porque consideraban pues que Jerusalén misma era considerada como la casa de Dios. Nehemías nombró pues 2 gobernadores sobre Jerusalén y les dio instrucciones precisas sobre la seguridad que deben tener para resguardar la ciudad. Él instruyó pues a 2 gobernantes el horario que deben de abrir y cerrar las puertas de la ciudad, a fin de prevenir pues el ingreso de intrusos que quieran hacer daño a la ciudad, o aquellos que de repente traten
de escabullirse pues en la oscuridad de la noche, bajo un manto de tinieblas y pasar, ¿no? Entonces dio instrucciones muy claras a qué hora se debería abrir y a qué hora se debería cerrar las puertas. Una de las características fuertes que se vivía en ese tiempo, en el tiempo de Nehemías, y es que los habitantes de Jerusalén eran muy pocos, ¿no? Entonces Nehemías juntó al pueblo para hacer un censo genealógico, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería buscar algunos datos que le ayudaran pues para conectarse con aquellas personas que podían trasladarse a Jerusalén, ¿no? Que podían dejar el sitio donde estaban para ir y habitar dentro de la ciudad. Y Nehemías, pues, él atribuyó a Dios la idea y el deseo de ese censo para llevarlo a cabo. Perdón. Podemos indicar también de que este censo, o la idea de este censo, Nehemías lo atribuyó, pues, o le dio todo el crédito a Dios, ¿no? Y también el llevarla a cabo. Este censo no fue inspirado por Satanás, como en el caso de David, porque David también hizo un censo, pero el censo fue básicamente por motivos de orgullo. En cambio, este lado no. David buscaba, pues, de repente aumentar su confianza en el poderío militar que tenía, ¿no? En cambio, pues, este censo no buscaba, pues, aumentar esa confianza militar, ni tampoco, pues, como para enorgullecerse, sino que él quería censar con el ánimo, pues, de planificar un justo y sabio, un justo y sabias decisiones que les permita, pues, administrar bien todos los recursos, que eran escasos. Durante el censo, Nehemías halló el libro, pues, de las genealogías, ¿no? De los clanes, de esas personas que regresaron del exilio los primeros que regresaron con Zorobabel, ¿no? Regresaron ahí y ellos fueron autorizados, pues, en los tiempos de Ciro, ¿no? Ellos encontraron esos documentos y, pues, comienzan, que eso les ayuda muchísimo para tomar las decisiones. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las aplicaciones que podemos ver, que podemos rescatar, que podemos tomar en cuenta a nosotros que, pues, somos líderes en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas. También de repente puedes estar siendo líder en tu trabajo, con las personas que están a tu cargo, o de repente puedes ser un líder también, pues, en tu colegio, ¿no? o en la universidad. Y este capítulo, pues, nos da 10 principios propios que debe tener un líder o que debe tomar en cuenta un líder. La semana pasada vimos 3 de ellos. Uno que es honrar. El primer principio es honrar lo espiritual. En segundo lugar, hay que valorar o darles valoración a los amigos de confianza. Y la tercera, pues, que hay que siempre anticiparse a los peligros. Hoy vamos a ver tres más. Y vamos a hablar sobre la importancia de la planificación, la importancia
de la guía de Dios y también la importancia de poder utilizar pero todos los recursos disponibles, ¿no? Bien, entonces vamos a desarrollar el primero, la importancia de la planificación. Nehemías sabía que Jerusalén nunca se convertiría pues en ciudad próspera si no incrementaba el número de residentes pero permanentes. En eso tenía que trabajar Nehemías. Durante décadas nadie había considerado un lugar idóneo para echar raíces y criar su familia, porque era una ciudad que estaba sin muros, totalmente desprotegida, y pues no se consideraba un lugar idóneo como para trasladarse con su familia allí. Recién cuando se construye la muralla y protegía la ciudad y también la altura y cómo se hizo, pues impresionaba también a todos cuantos pasaban o se acercaban por ahí. Nehemías tomó medidas que le permiten pues repoblar Jerusalén. Para ello consigue pues acceso a los registros de todos los que habían regresado de Judá, ¿no? Los primeros que regresaron del exilio, y eso fue 8 décadas atrás. Y estos primeros que llegaron dirigidos por Zorobabel, ¿no? Entonces, Nehemías es consciente en todo momento de la importancia de adelantarse a los acontecimientos y pensar anticipadamente. Repoblar la ciudad era una empresa o una decisión muy fuerte, y de mucha envergadura, pues realmente repoblar o convencer a las personas para que vivan en Jerusalén no era una tarea fácil, ¿no? No era. No era edificar el muro, que eso rápido lo hizo en 52 días, no era. Iba a demorar mucho más tiempo. Nehemías esperaba pues que hubiera gente dispuesta a renunciar a sus raíces y ese entorno familiar, ¿no? que habían logrado en las afueras de la ciudad. Nehemías estaba o rogaba de que esta gente esté dispuesta pues a renunciar a esas raíces para vivir en un lugar distinto al habitual, ¿no? La mayoría de las personas pues vivía en comunidades rurales y tal vez de pequeño o de un reducido tamaño, ¿no? Y pues, con lo mismo que era reducido, todos se conocían pues entre sí. Entonces, para trasladarse tenían que renunciar a todo. Tenían que renunciar a sus vecinos, tenían que renunciar a los amigos de toda vida, de toda su vida, ¿no? Entonces, ese era el trabajo de Nehemías. No era un proyecto fácil. Entonces, Nehemías insistió en prioridades espirituales, un tiempo de descanso adecuado, el fomento del sosiego, ¿no? Ante un ritmo de vida dominado por el apremio de la competencia económica y el valor de la familia como un factor estabilizante. Todo lo que tenía que hacer era para lograr dar confianza para que llegue, para que se puedan la gente habitar en Jerusalén. Lo bueno que tenía Nehemías es que era un gobernador que temía a Dios y también practicaba el amor hacia las personas. Y esos dos factores básicos
le van a permitir que las cuestiones sociales no fueran pues algo marginal para los habitantes. En el tiempo de Nehemías, trasladarse pues a Jerusalén quizás era el mayor sacrificio de toda su vida. Y eso lo vamos a contemplar o lo vamos a examinar más adelante. Hubo también personas que se ofrecieron voluntariamente a hacerlo, ¿no? Por creer pues en el tremendo potencial que se estaba abriendo cuando ellos vivan dentro de la ciudad, ¿no? Porque eso también les iba a proveer de bendiciones o de muchos recursos para poder fortalecerse espiritualmente, ¿no? Porque obviamente pues si estaban haciendo la ciudad, también estaba haciéndose el templo, ¿no es cierto? Entonces había los que fueron voluntariamente, sabían, querían eso, querían, miraron ese potencial que les daba Jerusalén, también esa oportunidad para poder involucrarse más en los asuntos espirituales, también porque obviamente había una integridad física, ¿no? Y también pues considerando las perspectivas económicas en lo que iba a suceder más adelante cuando la ciudad esté bien establecida. Por eso es que hubo voluntarios que fueron a Jerusalén. ¿Cuál es la aplicación práctica, pues, de todo lo que hemos hablado? Pues bien, hay una aplicación práctica que debemos tomar en cuenta, porque esta decisión de dejar los campos e irse a la ciudad, ¿no?, a habitarla, pues básicamente nos puede mostrar o nos puede ilustrar cómo aquellos cristianos auténticamente comprometidos dejan la ciudad para ser siervos y testigos, y también que les permita evangelizar, ¿no?, por el amor o buscando a las almas perdidas, llevando pues el mensaje de salvación, llevando el reino de Dios, llevando la justicia de Dios a esas grandes comunidades urbanas del orbe. Pues eso nos confronta, ¿no? O sea, no seamos pues de esos cristianos de la Escritura, sino que vayamos. Las Escrituras dicen ir y hacer discípulos, o sea, tenemos que salir, ir. No, nosotros hemos cambiado por el venid, vengan al templo. Entonces, esto creo que es una muy buena ilustración, como todo un cristiano, pues debemos preocuparnos por las almas perdidas y salir de nuestro confort e ir a llevar el mensaje de salvación. Bien, el segundo principio también que podemos rescatar aquí es la importancia de la guía de Dios. Como gobernador, Nehemías pues insiste en que la iniciativa había sido pues por entero del Señor, porque toda la gloria le dio a Él. Él pues dijo, el Señor es el que me está guiando, el Señor es el que me está poniendo en realizar ese censo, ¿no? Entonces Él insiste, porque la Escritura dice, entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías, ¿no? Entonces, el plan de establecer y hacer prosperar Jerusalén
estaba ya en el ánimo de Dios mucho antes, por supuesto, que surgiera en la mente de Nehemías. Y este importante detalle nos lleva a recordar un principio espiritual fundamental. ¿Y cuál es ese? Es que son múltiples las oportunidades para el servicio que se presentan en todas y en cada una de las sucesivas generaciones de creyentes. Pero sin embargo, no es posible pues abarcarlas todas. Hay que aguardar en confiada espera en Dios para que Él sea pues quien nos muestre qué es lo que se debe hacer o qué es lo que quiere que hagamos. Nuestras energías y recursos tenemos que centrarlas en aquellas áreas y lugares donde Él quiere que estemos. Y eso solamente podrá ser posible cuando podamos discernir adecuadamente. ¿Y cómo discernimos adecuadamente? Cuando pasamos tiempo en su presencia con regularidad, ¿no? Algunas veces, con la medida en que tú te entregues totalmente, ese discernimiento fluirá y Dios te guiará en los proyectos, en las cosas que tienes que hacer. Por último, el tercer recurso que vamos a ver también en esta noche es el de utilizar los recursos disponibles. Para hacer el trabajo, pues no es que Nehemías dijo, bueno, voy a esperar a hacer esto, o pediré que me manden esta información. No, él utilizó los recursos disponibles. En su deseo de responder, pues, a la guía del Espíritu en cuanto a la repoblación de la ciudad, Nehemías, dice la Escritura, que encontró el libro de la genealogía de los que habían pues subido primero, o a los que habían regresado. Y digo subido porque Jerusalén queda arriba, no en el monte. Ok, entonces Nehemías encuentra ese libro de la genealogía. Y es en ese archivo donde se da con la lista de los que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los había llevado a cautivos. Y después regresó un primer grupo de los de Judá, y ellos fueron censados y tuvieron mucha información. Si bien es cierto, Nehemías estaba haciendo algo nuevo, repoblar la ciudad, eso no era inconveniente, pues, para que él pueda hacer uso de lo que ya se había realizado en el pasado, ¿no? O sea, el censo que realizó o los datos que había tomado Zorobabel fueron utilizados por Nehemías. En ese documento está pues la lista de los que habían regresado, ¿no? Y fue ese documento de mucho valor, ¿no? Porque estaban el registro de las familias israelitas que habían vuelto pues a su tierra acompañados de Zorobabel. Y eso fue más o menos en el año 538 antes de Cristo. Nehemías no prescindía del pasado como algo de escasa o de nula importancia. No es que dijo, bueno, este censo ya fue pasado y que luego vamos a hacer uno nuevo. Nosotros no. Al contrario, Nehemías pues lo utilizó. No es que lo desechó, no. Él consideró como algo que podía aplicarlo. Y pues esto lo hizo, ¿no? O sea, lo utilizó, o esa información la utilizó para el presente y también le ayudaría pues en un futuro más lejano. La lista como tal no solo ponía pues a disposición de Nehemías los datos necesarios que más tarde aplicaría
pues en su plan de reprobar Jerusalén, sino que suponía un incentivo y un modelo a seguir de todos aquellos que estaban a punto de emprender la mayor aventura de su vida, ¿no? Siguiendo el modelo de sus antepasados, regresar y poblar la ciudad. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Esto nos enseña que la fascinación de repente por el presente no debe llevarnos a prescindir del pasado como algo irrelevante. No. Siempre pongo una ilustración muy interesante que nos permite hacer entender mejor. Por ejemplo, cuando uno está conduciendo un coche, cuando estás conduciendo tu vehículo, tienes el parabrisas delante, ¿no? Que te permite ver adelante. Siempre estás mirando adelante. Pero en la parte superior hay un espejito chiquito que le llamamos el retrovisor. ¿Para qué sirve el retrovisor? Pues levantamos la vista y nos permite ver atrás, una ojeada para ver atrás, pero para seguir adelante. Y justamente de eso se trata, ¿no? Si queremos avanzar, y hay cosas que podemos utilizar del pasado sin prescindirlo, sino más bien utilizar para los fines o los propósitos que queremos, debemos hacerlo. Hay muchos que de repente por cuestión de orgullo dicen no, ya, y nuevamente se hace el trabajo y se pierde tiempo. Creo que es una gran lección la que nos da Nehemías aquí, que como líderes siempre debemos utilizar los recursos disponibles. Recuerda también, como líder, pues mi querido hermano, pues hay un tiempo muy importante para la planificación. Mientras más tiempo tú te demores planificando, pues menos tiempo lo harás, la ejecución se realizará en menos tiempo. También debemos tomar en cuenta la importancia de la guía de Dios. Siempre estar en comunión con Él, ¿no? Y así, de esa manera, pues va a poder fluir, ¿no? El discernimiento de espíritu que necesitamos, ese discernimiento que continuamente le pedimos para poder, pues, enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta la guía de nuestro Dios. Y como dijimos, debemos tener presente o utilizar los recursos ya disponibles, no desechar aquellas cosas ya de plano. Si hay información y algo que nos puede servir, lo debemos coger. Los recursos disponibles siempre los debemos utilizar, no desechar. Vamos a dar gracias a Dios, porque la próxima semana seguiremos con los 4 últimos principios que trata este capítulo 7 de Nehemías. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encierra tanta riqueza, tanta enseñanza, que nos ayuda a poder vivir conforme a tu voluntad, Señor, a través de tu palabra. Cuando la ponemos por obra, pues glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Señor, hemos visto en este capítulo 7 ya, pues, la importancia de honrar lo espiritual siempre en primer lugar. También el saber valorar a los amigos de confianza, y también, pues, el hecho de trabajar preveyendo, pues, en anticipación, o preveyendo los peligros, anticipándonos a los peligros, podríamos decir. Y ahora vemos también la importancia de la planificación, Señor. También vemos la importancia de tu guía, Señor, y la utilización de todos los recursos que tengamos. Padre Santo, te damos gracias. Sigue instruyendo nuestra mente, nuestro corazón. Sigue hablándonos, Señor. Padre, y oramos porque estos principios también queden no solamente anidados en nuestra mente, en nuestro corazón,
sino que los pongamos siempre por obra, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, y permítenos también, Señor, estar nuevamente la próxima semana culminando este capítulo 7 de Nehemías. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, los espero la próxima semana para continuar con este maravilloso libro de Nehemías.